El gobierno actual del país ha tenido una fuerte apuesta en la inversión de capital en el sector de la construcción, con financiamiento a través de emisión de bonos soberanos y organismos multilaterales de garantía de inversiones. Esto ha propiciado diversas reacciones, tanto positivas como negativas, debido al nivel de endeudamiento que genera. Sin embargo, desde el Banco Mundial aseguran que dicho nivel no es alto. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo al país, fija parámetros o rangos del coeficiente de deuda pública y Producto Interno Bruto, dentro de los cuales una deuda es sostenible o por encima de ellos deja de serlo. En el caso de Paraguay, si este coeficiente se sitúa entre el 25 y 30% del Producto Interno Bruto, ya no es sostenible. De acuerdo con cifras oficiales, el coeficiente del país está fijado en 22,5%. A pesar de que la previsión del crecimiento del PIB ha obtenido buenos niveles en la última década del país, esto no se retribuyó en la presión tributaria, que actualmente está fijada en 12%. La deuda pública es un instrumento muy importante para el desarrollo del país, principalmente en el caso del Estado para las inversiones en obras de infraestructura física y obras de infraestructura social. Por lo tanto, a ese instrumento hay que darle un soporte. Y ese soporte tiene que ver con los ingresos genuinos del Estado. Los ingresos genuinos del Estado son aquellos que se extraen de los impuestos que pagan los ciudadanos del país, y que específicamente contribuye el sector privado, porque es el sector que mueve, que motoriza la economía, y es el sector que también tiene rentabilidades muy interesantes como tal, ¿no? Entonces, para hacer que este instrumento que se llama deuda pública sea un instrumento sostenible para el Estado, los ingresos tributarios tienen que crecer al mismo ritmo que el crecimiento económico del país. Y el crecimiento económico del país está basado principalmente en la actividad privada. Pero lo que encontramos en Paraguay es de que esto no se cumple necesariamente. En el momento de mayor crecimiento económico que hemos tenido del 2003 al 2013, el que fue un promedio de 5% anual, con el boom de los commodities, el crecimiento de la presión tributaria fue solamente del 0,2% anual. Es decir, que no se ha aprovechado ese crecimiento económico para que el Estado pueda recaudar acorde con ese crecimiento económico y tener más capacidad de pago para su endeudamiento. ¿Por qué ocurrió eso? Ocurrió principalmente porque, a pesar de que se ha incrementado el número de contribuyentes, sin embargo todavía existe un número muy importante que no paga sus impuestos, ¿verdad? El mismo sector que motorizó a la economía y que de todas maneras sigue motorizando la economía, que es el sector de la agricultura empresarial, durante todo ese tiempo no ha contribuido, y si ha contribuido con un 0,2% de los ingresos tributarios totales. Es decir, el sector que provocó ese crecimiento no ha contribuido con sus impuestos. El FMI tiene otra manera de medir el comportamiento del crecimiento de un país. Entonces, ¿cómo se mide la real capacidad de pago de la deuda de un Estado? Deuda sobre presión tributaria, ¿no? Y ahí el rango que el FMI considera sostenible, el Paraguay ya ha pasado ese rango, ¿verdad? Yo creo que es un coeficiente más interesante, porque lo que mide es cuánto, es decir, hasta cuánto por ciento de mi presión tributaria, que es ingreso tributario sobre PIB, yo me estoy endeudando como país. Y el Fondo Monetario tiene un rango entre 90 y 150%, el Paraguay está en el 176%. Para finalizar, el crecimiento del Producto Interno Bruto para 2016 será superior al 4% y en el 2017 del 3,7%, según el Banco Central del Paraguay.